He dicho desde hace mucho tiempo que los dos retos fundamentales del gobierno de Luis Abinader son, primero, el control de la pandemia y segundo, la reforma fiscal como elemento importante para garantizar el buen desempeño de la economía. La estabilidad económica depende mucho del manejo de este tema. El coronavirus, lógicamente, porque es fundamental para usted garantizar el desenvolvimiento de las distintas actividades sin mayores dificultades, incluyendo las actividades económicas. Si el coronavirus nos deja, la economía crece, porque la economía dominicana es robusta. Y usted tiene ahí un ejemplo. El Banco Central acaba de ofrecer las cifras sobre el desempeño de la economía el mes pasado y hubo un crecimiento nada más y nada menos que del 10%. Y eso es un dato que yo creo que es revelador. Si el coronavirus nos lo permite, la economía despega. Y como hemos tenido últimamente una situación más o menos buena en lo que respecta a la pandemia, pues la economía ha tenido un repunte importante. No quiere decir que todo a partir de ahora será lo mismo que tenemos ahora, porque como hemos dicho tantas veces, los riesgos están ahí. Y lo que está ocurriendo ahora mismo en otros países es una muestra de eso. Usted tiene, por ejemplo, el caso de Argentina, que tenía hasta el otro día una situación como la nuestra, llevadera, y hoy tienen un verdadero problema. Casi toda América del Sur tiene problemas de alta tasa de contagio. Este es un problema que todavía no lo hemos superado. Y déjenme decirle que cuando se produce un rebrote, normalmente las consecuencias, incluso políticas, son mucho más severas. Porque los rebrotes ocurren cuando la gente ya está cansada y es como cuando llueve sobre mojado. Y eso tiende a sentirse con mucha fuerza. Y lo estamos viendo, por ejemplo, lo hemos visto en el caso de Chile, y lo estamos viendo ahora en el caso de Argentina, en donde esto ha tenido esta nueva ola de contagio, ha tenido mayores efectos sobre lo político. Pero bueno, el tema de la reforma fiscal, que nosotros todavía no hemos tratado, no hemos comenzado a discutir, aunque ha trascendido que hay por ahí algunos esfuerzos, algunas propuestas que se están barajando. Y se habla de que el gobierno mayoritariamente se inclina por imponer gravámenes, por tratar de no afectar a la gente más vulnerable, a los más desposeídos. Y yo creo que esa es la línea que ahora mismo se está sugiriendo. He abordado mucho este tema. Es lo que se está sugiriendo desde distintas instancias y es lo que están manejando algunos países, aunque no todos. Fíjense que ahora mismo este es un problema que tiene no solo la República Dominicana. Este es un problema que tienen la mayoría de los países, la inmensa mayoría de los países. Fíjense, por ejemplo, ahora mismo Colombia. En Colombia, en el día de ayer, hubo un paro convocado por los sindicatos. ¿Por qué? Bueno, porque en ese país el gobierno decidió gravar más el consumo, afectar más a los consumidores, a la gente de a pie y mantener
las mismas exenciones, los mismos privilegios para los grupos pudientes. Esa es la línea que se ha seguido en el caso de Colombia, y eso fue lo que generó que las organizaciones laborales, organizaciones de la pequeña y mediana empresa, se pusieran de acuerdo para impulsar una jornada de protesta, que además de eso contó con el respaldo de distintas organizaciones sociales. ¿Por qué? Bueno, porque, como decía, el gobierno decidió, déjenme ver si encuentro por aquí, el gobierno decidió, necesita 27 billones de pesos, que eso es el equivalente a 7 millones de dólares estadounidenses. Esa es su meta, lo que se ha propuesto recaudar para hacerle frente a los problemas generados por el coronavirus. Entonces, el 90% de los ingresos, de los nuevos ingresos, saldrán del impuesto al valor agregado, de lo que allá se le llaman IVA y nosotros aquí denominamos ITEVI. Y entonces el ITEVI se incrementa del 5 al 19%. Del 5 al 19%. En el caso de República Dominicana, el ITEVI es de 18%, como todo el mundo sabe. Colombia, 5%, y se pretende llevarlo al 19%. Pero habían unas exenciones, porque normalmente hay unas exenciones para sacar del radio de influencia de ese gravamen los productos de la canasta básica. Pero ahora se grava prácticamente todo. Los que no pagaban nada ahora pagarán también el 50%. Es decir, que la base se generaliza el cobro de este impuesto. Y además del incremento del ITEVI, se contempla un aumento del impuesto sobre la renta de los trabajadores asalariados y dependientes. Las organizaciones laborales están inconformes porque entienden que los trabajadores, la gente de a pie, han sido los más afectados, han visto disminuir sus ingresos en medio de la pandemia. La pandemia ha afectado a prácticamente todo el mundo. Los que han incrementado sus ingresos son grupos identificables, son los menos, pero la mayoría de la gente ha visto sacrificados sus ingresos. Pero de todos modos, hay gente que tiene unos ingresos y hay gente que de renta fija que han visto cómo eso se ha disminuido. Y lo justo, y es el enfoque que prevalece en una buena parte, o por lo menos es lo que se está recomendando desde distintas instancias, como decía al principio, usted priorizar el gravamen precisamente a la gente que tiene una renta más alta. Entonces, el asunto es que no se tocan las exenciones fiscales que, según las organizaciones laborales, disfrutan de privilegios, de múltiples privilegios en ese sentido, a pesar de sus altos ingresos. Y tampoco se aborda el tema relativo a la evasión tributaria, que las organizaciones laborales colombianas calculan en unos 43 billones de pesos colombianos. Y entonces esa es la situación que hay ahora mismo planteada en ese país suramericano. Se conformó un Comité Nacional de Paro, integrado por distintas organizaciones, como ya dije, y ahí comenzaron
las protestas. Pero además, usted tiene el caso de Chile. Chile es otro de los países que están ahora mismo abordando también el tema. Pero allí se decidió escoger un rumbo distinto. El presidente Piñera es abanderado de una posición diferente a la que ha impuesto el Congreso. El Congreso está en manos de la oposición. Aunque algunos legisladores del partido oficialista hicieron causa común con la oposición para imponer una ley que grava con un nuevo impuesto, con un nuevo gravamen de 2.5% aquellas personas cuyos ingresos exceden los 22 millones de dólares. Un impuesto de 2.5% que se aplicaría en los primeros 60 días luego de aprobada esta normativa. Esa ley está actualmente todavía en discusión. Se aprobó en la Cámara de Diputados y es muy probable que se apruebe definitivamente porque ha conseguido los votos suficientes para eso. Y entonces también se aprobó un aumento transitorio de la tasa para las empresas cuyos ingresos superen los 42 millones de dólares, que es del 30%. Entonces, así es como están las cosas. El presidente Piñera dice que no está de acuerdo con eso porque son medidas difíciles de aplicar, dice él, y que lo correcto era irse, ver la posibilidad de introducir gravámenes distintos. Pero en definitiva, es difícil incluso que apele, como ha hecho con otras medidas, al Tribunal Constitucional para tratar de neutralizar esa iniciativa congresional. En el caso de la ley que se aprobó para devolver otro 10% de los fondos de pensiones a los trabajadores, el presidente Piñera sí lo intentó. Sin embargo, la reacción de la población con respecto a esa iniciativa fue la que hemos visto en los últimos tiempos. La gente salió a la calle dispuesta a quemar todo lo que encuentre a su paso. Y así es como están las cosas para el presidente de ese país. Bueno, y esa es la línea que se ha aprobado ahí. En el caso de Estados Unidos se ha seguido más o menos ese camino. Y el presidente Biden ha optado por reducir las exenciones. La idea es que el que gane menos de $400,000 al año no pague nada, que no se le obligue a pagar impuestos más elevados. Quedan sin efecto aquellos recortes que introdujo el presidente Donald Trump. Y hay un plan también de rescate, de ayuda a los hogares más necesitados, y también se han aprobado fondos para el estímulo de las empresas, para la dinamización de la economía, por un monto de 1.9 billones de dólares. Además también de un agresivo plan de inversión en infraestructura. La idea es modernizar la infraestructura estadounidense. Y ese es el camino que ha escogido la administración estadounidense. Vamos a ver entonces cuál es la tendencia que se impone en los países latinoamericanos. Pero la reacción de Colombia, lo que se está viviendo actualmente en Colombia, dice realmente
habla de lo difícil que es el tema cuando usted toca los intereses de los más necesitados. Y naturalmente nadie, aún los acaudalados, pagan impuestos voluntariamente. Siempre hay una tremenda resistencia porque es que nadie quiere pagar más. Esa es la realidad, nadie quiere pagar más. Y para usted imponer esa línea, usted tiene realmente que actuar con mucha decisión. Con mucha decisión. Y eso no es muy fácil. En el caso dominicano se habla de que, bueno, el gobierno más o menos está viendo esa posibilidad de no afectar a la gente que gana menos. Pero la pregunta es si lo logrará. Y ya se está vendiendo la idea de que eso es imposible. De que es imposible usted lograr las metas de recaudación sin afectar impuestos como el ITEVIS, que es el responsable del 70%, según dicen, del gasto tributario. Entonces se habla de la posibilidad de que al menos algunos de los productos exentos entren dentro de lo que son gravados con esa tasa que tenemos del 18%. Haciendo algunas excepciones con respecto a los productos más importantes de la canasta básica de los dominicanos. Vamos a hacer la otra pausa, volvemos en breve.